Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andamos todos el día de hoy? Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hoy porque pues tenemos un tema muy interesante como lo es la ansiedad y para esto pues yo, su servidora Maite, quisiera platicar un poco con ustedes de ello. Mis compañeros Brisa, Ángel y Francisco también estarán con nosotros tratando sobre este tema que hoy en la actualidad es pues muy común. Compañeros, ¿cómo Hola, andan el día de hoy? buenos días. Bueno, buenos Buenos días. días. Ya como tú lo dijiste, es un tema muy interesante que a lo largo del tiempo pues se le ha ido tomando más importancia porque pues como bien sabemos, un trastorno como lo de la ansiedad, muchas personas como que no le daban el valor que debería de tener y es por eso que mucha gente aumentaba sus problemas gracias a este. Así es. Bueno, vamos a comenzar primeramente hablando de lo que es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo. Muchas veces nosotros tenemos miedo por algo que aún no pasa, estamos pensando constantemente en el futuro, en cosas, nos preocupamos por cosas que aún no sabemos si pasarán o no. Esto puede hacer que nosotros sabemos que nos pongamos muy tensos, tener palpitaciones. Hay en ocasiones en las que puede ser normal, pero cuando ya suele recurrentemente, ya es un sistema de alerta, ¿verdad? La ansiedad puede, como lo dije, puede ser normal cuando nosotros estamos hablando en público, cuando suceden cosas que, pues sí, es el miedo al miedo. Pero pues estás de acuerdo que muchas veces puede ser así como tú lo dices, ansiedad, pero la gente lo puede disfrazar como que hay, solo son nervios y nada más, siendo que viene siendo una enfermedad que es más grave que solo tener nervios. Bueno, eso sí, pero más que nada es como un modo ocasional que ya es parte normal de la vida. Sin embargo, pues las personas representan diferentes tipos de ansiedad, vaya. Por decir, yo los puedo tener, ustedes los pueden tener. Y pues hay unos problemas que se vienen más fuertes con la ansiedad, por decir el miedo y más cosas así, ¿no creen, compañeras? Sí, de hecho, pues como dices, la ansiedad yo creo que es algo que hemos vivido todos en algún momento, de mayor o menor medida. Se sabe que la ansiedad, pues también, pues, aparte de ser miedo, se puede interpretar como la inquietud, ya sea tanto por lo que va a pasar en un futuro o por lo que está pasando en este momento. Sí, mira, Algo, según aquí datos médicos que nos proporcionaron, aquí nos dicen que los signos o síntomas que pues debemos de conocer acerca de la ansiedad, por ejemplo, puede ser el nerviosismo, la agitación o la tensión, que es algo que Maite ya nos había mencionado anteriormente, que es como, y como yo se los dije, mucha gente a veces solo lo disfraza como que es algo de tener nervios, siendo que los nervios es parte de los síntomas de esta enfermedad. Sí, de hecho, ¿algo más que nos quieras comentar sobre la ansiedad, compañero Meche? O sea, yo puedo decirles que yo este, sufro de la ansiedad. Y pues algo muy característico de las personas que pasamos esto es que muchas veces no podemos estar en un lugar, o sea, incluso estando en un baño cuando te vas a bañar, eh, es como o que sea, quieres salir del como que te lugar, o desespera, sea, ¿no, compañera? exacto, sí, te desesperas, te empieza a latir hasta tu corazón, incluso hasta a veces te sientes así como que náusea o no sé, es una sensación Bueno, muy, incluso hasta en las noches puede llegar a sentirse esto, o en el transporte, son episodios muy fuertes que incluso a veces dices, o sea, quiero salirme de donde estoy, no aguanto, pues Fíjate muchas que veces, ajá. eso que estás mencionando, que
Bueno, todo eso son síntomas, porque mira, por ejemplo, yo aquí tengo que otro de los síntomas de esta enfermedad es la sensación de peligro inminente, de pánico o catástrofe, que es lo que tú estabas diciendo, estar en un lugar y sentir mucho miedo de algo que ni siquiera ha pasado. Exacto. Aumento del O sea, ritmo cardíaco, eso también lo mencionaste ahorita, respiración acelerada. Sí, y de hecho una de las cosas que hay que entender es que a diferencia de lo que es un nerviosismo simple que te puede dar porque algo te preocupa, la ansiedad es algo que no se quita, es algo que no desaparece y que puede empeorar la integridad física y mental de la persona a la que está sujeta a esto. y, o sea, es muy constante los episodios que se suelen tener, incluso hasta por mucho tiempo. Es cuando ya, como lo había dicho antes, es como que ya debemos de estar alerta a las cosas, a los síntomas que estamos presentando, y a decir, no, pues solo fue un momento de estrés. No, o sea, hay algo que está pasando con nosotros. Bueno, y fíjate que yo he notado como que algunos de los síntomas que son los más comunes son como la sensación de nerviosismo o la agitación, como ya lo habías dicho tú antes, compañera. También he notado que hay gente que empieza a temblar y cosas así, o sea, te saca de onda. Y fíjate que también, o sea, algo muy importante de esta enfermedad es que a veces las personas que la padecen, aparte de estar nerviosos o tener, así como ustedes dicen, respiración agitada y todo eso, ese tipo de gente que la padece muchas veces está demasiado preocupada por problemas que ni siquiera han pasado, que no pone atención a otras cosas más que en eso, ocasionando que la ansiedad, o sea, se vaya haciendo más intensa. Sí, o sea, piensas todo el tiempo en lo que hay que hacer, en lo que, ¿qué pasa si no hago? O sea, sí, son constantes pensamientos de eso. Sí, Pero, como que te o sea, cierras en ese círculo de preocupaciones que a lo mejor ni siquiera son tuyas, pero las cargas contra ti. y entonces, ¿qué es lo que influye para que esto suceda, compañeros? No, pues pueden influir muchas cosas. Lo digo yo cuando no me baño. O sea, como qué factores podrían influir en esto. Sí, ¿cuáles son los factores que influyen para que la ansiedad en una persona? Pues puede ser la escuela, uno de los factores principales, yo digo, porque cuando no subes una tarea, pues te sientes con esa preocupación y esa preocupación trae la ansiedad de que no sabes si la vas a poder subir o X cosa, ¿no? Me imagino, porque es como cuando haces un trabajo en equipo y te dice, no, pues nada más una sola persona la va a subir. Andas con esa preocupación de que si a esta persona, pues, le salió una cosa que hacer, una fiesta o algo, pues, Ya ha pasado, te quedas compañero. pensando, ¿no? Ya ha pasado. Como Algo un así, compañero o sea. que se pone a tomar bien temprano, ¿verdad? Y no sabe si va a poder hacer un trabajo. Que le preocupa más la hora en la que va a tomar que hacer su tarea. Muy mal. Así. Lo Es bueno que, que no es el caso de ninguno de nosotros. compañero, que es eso que trata sobre el hecho de subir una tarea. Yo creo que se debe más sobre todo a la forma en la que educaron a la persona, ¿no crees? Porque yo siento que si a una persona le han exigido demasiado, el hecho de faltar en algún momento en lo que viene siendo la escuela, creo que le puede generar ansiedad por querer quedar bien y querer hacer todo bien. Ándale, eso es a lo que me refiero. Es que Sí, muchas veces todo eso tiene que ver con el entorno y con las personas con las que nos relacionamos, porque muchas veces sentimos presión de otras personas cuando ni siquiera deberíamos de estar a lo mejor en ese lugar ni relacionados con ellos. Ujú. Sí, o sea, pues eso también vendría siendo factor de personalidad, ¿no? Son las maneras en las que tal vez quizá una persona sepa manejar el estrés. Eso va muy ligado también a eso. Pero pues también otros factores como lo son los biológicos. Puede ser también algo que esté genético o factores ambientales como ya lo mencionaban, que es el contexto que vive la persona. Mira, Este, otro que podría ser que
Pues yo creo que es uno de los principales, es que muchas veces esta ansiedad es ocasionada gracias a que las personas consumen algún tipo de droga o estimulantes que, o sea, ya no pueden estar sin ellos y al momento de que intentan alejarse de, pues es cuando empieza a desencadenarse esta ansiedad, ¿no? Sí, o sea, está muy ligado también con lo que es la ansiedad. Habría que ver porque, digo, cuando una persona consume drogas es porque está, bueno, en algunas ocasiones es porque está pasando por un mal momento, ahí es en el espacio en el que se refugia. Quizás a lo mejor el hecho que desata esta ansiedad ya pasó antes y el hecho de consumir drogas no es algo que mejore en el tratamiento de esto. Al contrario, como que lo afecta, ¿no? Sí, Sí, definitivamente. pero pues ahora, ¿cómo saber cuál es la diferencia entre un episodio de ansiedad en verdad o solamente el tener miedo a una situación que se nos presenta? O sea, habría que diferenciar mucho el miedo y la ansiedad. Hay que saber que, sí, compañero. Pues es que yo digo que son los mismos, solamente que hay momentos para que se presente la ansiedad y el miedo, pero los dos vienen ligados de la mano. Si te pones a ver, pues los nervios vienen con el miedo y con la ansiedad. Solamente que a lo que voy es que son diferentes situaciones las que te ponen el miedo o las que te ponen la ansiedad, ¿sí me entiendes? Como, no sé, la escuela podría, como ya lo habíamos comentado antes, como la escuela, y podría ser uno de esos factores donde te ponen ansiedad, o sea, no le vas a tener miedo a una tarea. Creo que aquí difiero contigo un poquito, compañero, porque si bien es cierto que al momento de pensar en lo que es miedo y ansiedad, puedes suponer que el miedo es el predecesor de la ansiedad, que es lo que viene antes del trastorno de ansiedad. Yo creo que existe algo más profundo en lo que viene siendo el concepto como por ejemplo una amenaza interna a lo mejor, o una dificultad en la elaboración de algo. El miedo pues lo tienes porque es una sensación normal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, aparte de que el miedo solo es, o sea, no es duradero así de que mucho, mucho tiempo. El miedo es como que en ese momento y ya se te pasa. Sí, de hecho, la ansiedad pues podríamos decir que es algo anormal porque es desproporcionado y demasiado prolongado. Pero también hay que estar de acuerdo que, pues sí, a lo mejor la ansiedad siempre está presente, pero es dependiendo de la manera o la magnitud del evento, porque pues incluso puede llegar a durar hasta meses para poder controlarla. Sí, exacto. O sea, creo que ustedes ponen muy clara la diferencia entre un miedo y entre la ansiedad. O sea, la ansiedad es algo que está constantemente dura durante un tiempo y un miedo pues es algo que se nos presenta tal vez en algún momento y ya desaparece. No es algo que sea prolongado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante una crisis de ansiedad? Bueno, pues yo digo que, o sea, primeramente antes de empezar a hablar, esto es algo que mucha gente debería de poner mucha atención porque nunca sabemos cuándo se nos va a presentar una situación como esa, si se nos va a presentar con nosotros mismos o si vamos a tener que ayudar a un familiar, amigos o incluso a una persona desconocida. Sí, Es que, claro. Lo que considero que se puede hacer ante una crisis de ansiedad es que la primera vez que se sufre, para empezar, el individuo no sabría cómo reaccionar, puesto que es algo nuevo, es algo por lo que nunca antes había pasado. Primeramente es identificar los síntomas. no, compañero, Esto, luego. Ah, sí, perdóname que te interrumpa, perdóname. Pero solo quería ahí comentar que muchas veces se puede confundir, incluso dices, tengo un dolor en el pecho, pero muchas veces, por ejemplo, en estos tiempos dices, no, o sea, me está dando un infarto, no sé, pero muchas veces no, o sea, es ansiedad. Entonces, sí, ajá, justamente a eso iba. De hecho, lo primero, bueno, vendría a ser identificar los síntomas, ¿verdad?
acudir a urgencias o a un profesional de la salud, porque como efectivamente comentaste, se puede tratar de un infarto. Digo, como la primera vez que se sufre la ansiedad, como comenté, es algo nuevo para el individuo, se puede confundir con muchas cosas, ya sea con miedo, y como lo comenté, con un infarto y con la ansiedad misma. Yo creo que, o sea, también algo importante que hay que tener muy en cuenta cuando se nos presenta algo sobre estas situaciones, o sea, estar calmado uno mismo, porque, o sea, imagínate, la persona sufriendo un episodio o un ataque de ansiedad y tú también así todo alterado, o sea, no la vas a poder ayudar para nada. Pues el miedo, o sea, no sabes qué le esté pasando a la persona también. O sea, sí, pero yo creo que hay que ser inteligentes y te tienes que poner a pensar de que, o sea, si me pongo así, no voy a ayudar en nada a esta persona y pues va a Sí. ser peor. Bueno, Efectivamente, eso que comentaste, de hecho, es muy importante porque lo primero que hay que hacer después de identificar, digo, lo segundo que hay que hacer después de identificar los síntomas es mantener la calma, sobre todo. Cuando llega a dar un episodio de ataque de ansiedad junto a una persona, realmente no sabes cómo reaccionar. Es muy impactante. Claro. Supongo que es algo por lo que algunas personas hemos pasado y la verdad es que no sabes qué hacer y no sabes si ayudar a la persona porque pues con la ayuda la puedes hacer que se sienta más tranquila o simplemente darle su espacio porque realmente no sabes qué es lo que necesita. Sí, y yo creo importante este tema también por eso, por lo que dices, de que muchas veces no sabemos cómo reaccionar cuando una persona está sufriendo una crisis, y muchas veces, por lo mismo de que no conocemos mucho de esto, nos vamos a que esta persona lo está haciendo porque quiere llamar la atención o eso, o sea, también hay que tener en cuenta que estas cosas no ayudan mucho a la persona. Probablemente sentarte con la persona y estar ahí por más así que digas, ay no, o sea, sí, a veces eso es lo que se necesita, que se escucha a la persona y no pues que también estén ahí como que, ay, es que tú y eso, hay que manejar con mucho cuidado todos esos detalles. Es que muchas veces, perdón compañera, como la gente no está muy bien informada sobre este tipo de trastornos o enfermedades, es muy ignorante. Es por eso que, o sea, muchas veces todo esto lleva a situaciones que pues muchas veces no son favorables para la persona que la padece, ¿no? Porque pues la gente no se interesa o no le toma la importancia que debería a todo esto. Sí. Bueno, en eso sí tienen... Ay, disculpen compañeros, No, sí, pero claro que sí. en eso sí tiene mucha razón mi compañera Brisa, porque haz de cuenta que pues es un adolescente y sufres de ansiedad y tienes unos papás muy estrictos, pues te van a regañar en vez de decirte, pues sabes qué tienes, qué te pasa, y muchas veces en casos muy trágicos puede llegar hasta el suicidio. Exacto, es que la ansiedad lleva a lo que es la depresión, y esto nos puede llevar a un suicidio. Entonces es muy importante estar alerta a estos síntomas y acudir con un médico, como ya lo comentó también Ángel. O sea, no todo es fármaco o así. Hay muchas veces que se puede llevar con un estilo de vida más saludable o entretenerte en otras cosas, en unas actividades, porque muchas veces tal vez nos encerramos en que no puedo todo esto. Entonces es importante que no creamos, ay, es que lo que me pasa es porque estoy loca, nada de eso. O sea, es importante acudir para no llegar a extremos, ¿verdad? Sí, compañera, de hecho ahorita que mencionas eso, justamente antes de continuar con lo que son las complicaciones, me gustaría recapitular pues lo que son las acciones que hay que realizar una vez que estás o sufriendo un episodio de ataque de ansiedad o estás con una persona que lo está sufriendo. Entonces tenemos que la primera es mantener, reconocer los síntomas, mantener la calma, y en tercer lugar tenemos lo que es tomar el pulso. Simplemente puede ser con un aparato que se utiliza para dicho fin o de la manera tradicional. Esto se hace más que nada porque, como se mencionó antes, un ataque de ansiedad se puede confundir con lo que es un paro cardíaco, y esto sirve para comprobar que el ritmo cardíaco recupere poco a poco la normalidad. Como mencionaste también, es muy importante consultar con el médico, identificar si es que hay algún motivo por lo cual esta crisis de ansiedad detonó,
Y si existe algún trastorno psicológico, lo ideal es ir con un especialista. No todo es fármacos, como lo comentaste. Está la terapia psicológica cognitivo-conductual, que es una rama de la psicología específicamente para tratar estos síntomas, estas afectaciones, perdón. Y fíjate que, o sea, a veces mucha gente no quiere ir a terapia porque piensan que, o sea, acudir a esta es porque estás loco, siendo que pues claramente no lo estás, solamente necesitas ayuda y nada más. Claro, o sea, eso sí, muchas veces es porque tal vez nuestro cerebro secreta sustancias que a veces también se desequilibran, o sea, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Aunque uno diga, ay no, es que me van a decir que estoy loco y que voy a decir que voy al psicólogo y todo, y fármacos, o sea, nada de eso, y hay muchos que tampoco crean dependencia, o sea, y pues te hacen sentir mejor. Y claro, como ya lo mencioné antes, hay que hacer actividades, no hay que dejarnos tumbar ni nada de eso. Y qué mejor también acompañarte de los amigos, de la familia, para Pues salir de vez en cuando está bien salirse, no sé, de fiesta, o sea, divertirse, vaya, no todo es centrarse en cosas que solo nos causan estrés. Exacto. Y bueno, me gustaría extender un poquito el tema, lo que viene siendo los tipos de ansiedad que existen, porque la ansiedad no es únicamente un solo trastorno, sino que existen distintos tipos del mismo trastorno. Me gustaría comentar que el manual MSD o el manual de Merck, que es un manual de diagnóstico y terapia, que trata sobre todo este tema de las enfermedades y los trastornos, define el trastorno de ansiedad generalizada por una ansiedad y preocupación excesiva acerca de actividades y eventos que están presentes durante más de la semana. Esto se puede llegar a prolongar hasta 6 meses si no se trata, y se puede complicar por lo mismo si no es tratado. El manual de Merck dice que la causa es desconocida, aunque habitualmente que existen personas con, como mencionamos anteriormente, lo que es el abuso de alcohol, una depresión mayor o un trastorno de pánico. Me gustaría comentar también que los tipos que van los tipos de la ansiedad pueden ser, por ejemplo, ansiedad por trabajo, me parece que puede ser. Y yéndonos a términos más técnicos, tenemos por ejemplo, la agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes lugares y situaciones que pueden causarte pánico. El trastorno de ansiedad, que es el que hemos estado tratando. El trastorno de ansiedad generalizada, que es el que acabo de comentar. El trastorno de pánico, que viene de la mano con lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. El mutismo selectivo, que es una incapacidad constante que se da sobre todo en niños para hablar en diversas situaciones, como por ejemplo, y que es lo más común, en la escuela. Las fobias también se consideran como un tipo de ansiedad o un detonante de la ansiedad. Y algo del que casi no se habla, que es el trastorno de ansiedad inducido, que es por sustancias, como ya habíamos mencionado anteriormente. Yo creo que ese es uno de los más presentados, ¿no? Como que el más común, que la gente se induce a ese tipo de trastornos gracias a estar tomando estimulantes o cualquier otro medicamento que en sí es más bien una droga. Sí, bien, está el caso de las... Bueno, disculpa compañero, bien está el caso de las pastillas para dormir. Ya ven que pues mucha gente las toma y dice, no, pues no pasa nada, pero al cierto tiempo pues esas llegan a formar un trastorno. Porque de hecho, es algo sobre todo el de trastorno de ansiedad inducido, es el que no se le presta tanta atención como el resto, porque pues por lo regular pensamos que si una persona toma o se droga es por mero placer, pero realmente hay situaciones que inducen a las personas a hacer este tipo de actividades. Sí, como que la gente juzga sin antes saber, o sea, de dónde viene todo, o sea, ¿cómo explico? De dónde se desencadena esta enfermedad y, o sea, lo que provoca que la persona sea así, o sea, que se desenvuelva de una manera en la que no debe. Sí, o
o sea, yo también considero que, aparte de que mencionan, muchas veces también es el estilo de vida que lleva una persona. Por ejemplo, les voy a compartir un dato de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que los trastornos por depresión y ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan nuestra capacidad de trabajo y productividad. Y más de 260 millones tienen trastorno de ansiedad. Y fíjense, ¿ustedes creen que este 260 millones se atiende? No, yo creo que, o sea, ni siquiera la mitad de todo eso es lo que se atiende. Por lo mismo, como ya lo habíamos mencionado antes, porque mucha gente tiene miedo o le da vergüenza buscar ayuda porque le importa más el que dirán que, o sea, su propia salud. Sí, o sea, es impactante esa cantidad. Sí, o sea, si tú la escuchas, o sea, es demasiada gente, son muchos casos y la verdad eso es muy preocupante y es más preocupante saber que no se atienden en su totalidad. Oigan, Sí, y luego, bueno, ay, de nuevo, disculpen, compañeras, disculpen. Porque, para estamos bueno, para luego dejen, ahora con este tema relacionado con el COVID, que todo el mundo está encerrado, todo el mundo, pues la verdad ahorita está pasando por un trastorno de ansiedad, por estar encerrados, ya todo el mundo quiere salir. Yo no Pues salgo de mi casa. ya ahorita ni tan encerrados porque, o sea, ahorita ya andan todos dándose vuelo en fiestas, en reuniones, pero Bueno, aún compañera, así, pues mucha nada gente más eras tú porque uno se la pasa encerrado en su casa. Ajá. no, pero o sea, también en casa se pueden hacer cosas, aunque suene muy así, Epa. poner tu música favorita puede hacerte muy feliz y contento y tú bailar ahí en tu cuarto, o sea, son cosas que tal vez muchas veces no le tomamos tanta importancia y son cosas que nos llenan de felicidad y hacen que nuestro cerebro secrete la serotonina, la serotonina, la felicidad y pues estamos muy felices. Y No, que no va a pues, estar feliz como mi compañero Francisco. Bueno, uy, ya dije nombres, perdón. Que no es necesario salir para ponerse ebrio. déjate saco del estudio, déjate saco del estudio. Ay, no. Bueno, digo, también habría que comentar, poniéndonos un poquito más serios, que como lo comentó mi compañero Francisco, que el tema de la ansiedad y todo este tipo de trastornos, es algo que ya debe tomarse, seriamente. Es algo, creo yo, de salud pública y donde las autoridades deberían centrarse para el tratamiento de este tipo de trastornos. Esperemos que ya con esto que pasó el COVID, desafortunadamente ha habido muchas pérdidas, pero esperemos que la administración municipal, estatal o federal ya se pongan a hacer algo respecto al tratamiento de estos trastornos. Porque y esto es que un la tema de gente seguridad también se pública. anime, ¿no? A buscar la ayuda que necesita, porque eso es, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Que la misma persona que padece este tipo de enfermedad o cualquier otra, o sea, tenga la iniciativa de acudir a buscar ayuda. Sí, aquí el problema sería que no muchos tienen acceso, tanto económico como por disponibilidad a este servicio, pues, para el tratamiento de estos trastornos. Pero sí, como comentamos, esto es un tema serio y esperamos que las autoridades ya tomen el papel que les corresponde. Ujú. ¿Algo más que Y que quieran brinden comentar, ayuda, compañeros? que para que pueda llegar a toda la comunidad, ¿sí? Porque Sí. pues la verdad no salgan, que se cuiden mucho, como uno, usen cubrebocas, Susana a distancia. anden con la Susana a distancia.